bienvenidos a esta su página Baloncesto Bajo Contexto. En estos momentos les quiero hablar sobre que la NBA va a celebrar 75 años de aniversario y debido a esto van a añadir 25 jugadores más a lo que es el pool, lo que ya ellos tienen establecido como sus 50 mejores jugadores de todos los tiempos en la NBA. Van a añadir 25 más a esa lista. Y lo que quiero hacer por lo menos con este primer audio es ir directamente a cuáles fueron esos primeros 50 jugadores los cuales fueron escogidos. Esto pasó en el año 1996, que la NBA cumplía 50 años y decidió como iniciativa pues escoger un grupo de panelistas de 50 personas compuesto por distintas personas, ¿verdad? E inclusive habían jugadores a los cuales no se les permitía votar por ellos mismos. Y tenían que votar quiénes fueron durante esos 50 años de legado que dio la NBA, quiénes fueron los mejores jugadores de ese tiempo, ¿verdad? Esto va respaldado no simplemente por lo que el track record, ¿verdad? Por lo que estas personas lograron en la cancha, sino también el impacto que tuvieron en este deporte, específicamente en la NBA, y cómo ayudaron a promover esta y a llevarla a niveles más altos. Y vamos entonces a pasar con la lista. Voy a ir uno a uno y algunos jugadores pues vamos a darle algún tipo de trasfondo, otros pues no vamos a dar mucho trasfondo, porque recuerden que esta lista sucedió en el 96 y porque estas 50 personas que escogieron para votar, estos 50 panelistas hayan votado por estas 50 personas, no significa que es la lista correcta, ¿verdad? Pero sí hay que respetarla. Y vamos ahora con los nombres. Esto es para que entiendan, para cuando luego hablemos y proyectemos los próximos 25 jugadores que se van a unir a esta lista, pues ustedes no estén impresionados con esto, porque ya existen 50 anteriormente, que ustedes saben que esos próximos 25 no pueden ser esos 50 que ya estaban. Por eso les vamos a decir, el primero es el jugador que se conoció, ¿verdad? En una época, comenzando los años 70, se conocía como Lou Alcindor y ganó un campeonato para los Milwaukee Bucks junto a Oscar Robertson, mejor conocido como Kareem Abdul-Jabbar, quien es el anotador número 1 en la historia de la NBA. Un jugador con 6 campeonatos y 6 premios de jugador más valioso. Si usted busca por lo menos en términos de baloncesto, el señor Kareem Abdul-Jabbar es el jugador que más ha dominado durante toda su carrera baloncelística, no solamente la NBA. Este muchacho desde que estaba en la high, luego universidad, luego la NBA, siempre dominó la liga y por tal razón está número 1, allá arriba solo, en los más puntos anotados en la historia de la NBA. Así que este es, como decimos, un no-brainer. Este tiene que estar ahí y nadie lo puede remover de ahí. Yo creo que si vamos a hablar de lo que es la carrera de un jugador y vas a tirar los galardones de este jugador junto con su juego y todo lo que logró, no simplemente en la NBA, en el baloncesto, cuando se habla de Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar tiene un caso legítimo en contra de él. Por supuesto, buscamos el juego más bonito. Todos quieren emular a Jordan, todos quieren usar el 23, pero nadie puede imitar el gancho, el skyhook de Kareem Abdul-Jabbar. Así que este está ahí y nadie lo va a poder sacar. Tenemos a Nate Tiny Archibald. Este era un jugador que le decían Tiny porque era bajito. Pero ¿qué vamos a recordar importante de este jugador? Este jugador tuvo una temporada en la cual fue líder en anotación y en asistencias en la liga. Y para la estatura que tenía ese caballero, no cualquiera puede hacer lo que él hizo en ese entonces. Eso es simplemente, ¿verdad?, un pequeño granito de arena para entender cómo este caballero contribuyó al baloncesto y toda la grandeza. También tenemos a Paul Arizin.
Luego de Paul Harrison tenemos al señor Charles Barkley. Charles Barkley es un jugador que todo el mundo le cae encima siempre. Cuando hablamos de los jugadores que no han ganado campeonatos, decimos, no, Charles Barkley, todo el mundo menciona a Charles Barkley. ¿Por qué mencionamos a Charles Barkley? Porque estás hablando de un jugador grandioso, y de los jugadores grandiosos te esperas que ganen campeonatos. Probablemente Charles Barkley no tiene campeonato, no simplemente porque se enfrentó a los Chicago Bulls de Michael Jordan y Scottie Pippen, sino que también probablemente no jugó con una estrella de su calibre cuando él estaba en su prime. Hay que resaltar eso. Recordemos también que él fue la figura principal, no la imagen era Jordan, pero la figura principal de impacto cuando el Dream Team fue a Barcelona en el 92 fue el señor Charles Barkley, the Mount Brown of Rebound. Un caballero que mide 6'5", jugaba a la 4 y dominaba en rebote. Y quien no lo vio jugar, pues búsquese videíto y sepa que Charles Barkley es uno de los mejores power forward de la historia. Y si tuviese un par de campeonatos debajo de su brazo, pudiéramos debatir que él fuera el número 1. Luego de Charles Barkley tenemos a Rick Barry, padre de Johnny Brent Barry. Este es el caballero que tiraba los tiros libres por debajo del brazo, cogía la bola con las dos manos por debajo y la propulsionaba hasta arriba para meterla. Rick Barry fue un jugador que por muchos años se mantuvo jugando un nivel alto de baloncesto para los Golden State Warriors. Y esto de estar no simplemente en el Salón de la Fama, sino estar en los 50 mejores jugadores de todos los tiempos, está muy bien merecido para este. Luego tenemos a Elgin Baylor. Elgin Baylor probablemente se conozca como el segundo Laker de renombre. Recuerden, los Lakers de Minneapolis, la primera figura de renombre fue el señor George Mikan. Luego de George Mikan vino el señor Elgin Baylor. Elgin Baylor, si usted viene a ver, era el Michael Jordan de esos tiempos. ¿Qué quiere decir bajo contexto cuando habla de esto? Lo que quiero decir que será el anotador por excelencia, el jugador por excelencia que muchos jugadores querían ser en ese entonces. Que sí no pudo conseguir un campeonato, ya que la mayoría de las veces se enfrentaba al Juggernaut, ¿verdad? Este equipo tan poderoso que eran los Celtics para ese tiempo. Y aunque él dominó los playoffs, dominó la NBA anotando el balón para esos tiempos, ¿verdad? No pudo ganar un campeonato, ya que el año que vino Jerry West y Will Chamberlain a ganar el campeonato fue la temporada en la cual, comenzando, Elgin Baylor se retiró. Así que no pudo conseguir el campeonato legítimo que siempre quiso, pero sí, ciertamente era un jugador de impacto para esos tiempos, y el jugador, lo que conocemos como un anotador natural que tiene aro para esos tiempos, esa es la figura de Elgin Baylor. También tenemos al señor Dave Bing en la lista, seguido por Larry Joe Bird de Hick from French Lick. Larry Bird, quien entró y rescató el baloncesto de los 80 junto a Irving Mike Johnson. Larry Bird, el blanquito que todos odiaban. Un jugador completo, que no era el más atlético, no era el más fuerte, pero te jugaba un baloncesto de clase y al nivel de cualquiera. Además de ser un tremendo trash talker, y por demás, también en su tiempo dominó la liga. Probablemente su tiempo en la liga se acortó por los problemas de espalda que sufrió, pero eso no significa que Larry Bird no haya sido uno de los mejores 50 jugadores de la historia, probablemente de los mejores 10. Cuando usted mira, analiza su carrera, y si tiene la oportunidad, busque video y vea jugar ese caballero para que usted entienda por qué la posición de small forward es difícil poner personas por encima del personaje de Larry Joe Bird, el excelente tirador, jugador, y luego se convirtió en dirigente, seguido por Wilt the Steel Chamberlain. Wilt Chamberlain es el jugador que más números ha conseguido personalmente, pero para todos esos galardones y récord que tiene personal, no pudo conseguir él
los mismos galardones a nivel de equipo. Solamente se retiró con 2 campeonatos. Un jugador que tiene un chorrete de récords que son difíciles de romper. Se están viendo muchos rotos hoy en día por el cambio de las reglas y el estilo de juego. Pero por muchos años muchos de esos récords ni se tocaron, como por ejemplo el que es de los famosos 100 puntos, que sí se metieron bajo un cierto contexto y algún día a lo mejor podemos hablar sobre eso. Pero un caballero que dominó la cancha, que para ese tiempo era lo que era una figura dominante. Luego lo que vimos en los 2000 que era un Shaquille. Para ese tiempo Wilt Chamberlain era el Shaquille. Era esa figura alta, imponente, que dominaba el juego del baloncesto. Y lo hizo con clase, lo hizo por mucho tiempo. Y eso es lo que lo tiene en la lista. Seguido por Bob Cousy. Bob Cousy es un jugador que yo siempre he pensado que la gente da por desapercibido. Nadie habla de él cuando hablan de los mejores point guards armadores de la historia. Bob Cousy probablemente fue el primer armador realmente reconocido de la historia. Jugaba para los Boston Celtics y le decían el Houdini of the Hardwood. Y aunque este no tiene muy buen % de campo, si usted se pone a buscar videos viejos y clips viejos de este jugador, usted va a ver con el estilo que este jugador jugaba y repartía el juego. Y fue una figura de impacto, y para mí lo que comenzó a hacer como ese point guard flashy en el pasado. Él le dio como que ese toque de pimienta a su juego, que luego, ¿verdad?, seguimos viendo la evolución en los otros jugadores hasta lo que vemos hoy día. Sencillamente, la historia del baloncesto de la NBA no se escribiría igual si no fuera con la figura de Bob Cousy. Luego pasamos a Dave Cowens. Quien sabe quién es Dave Cowens, es una figura primordial y principal en los Boston Celtics. Por muchos años les dio de su grandeza, contribuye a campeonatos y merece estar en la lista. Luego vamos a Billy Cunningham, que le dio muchos años a los Philadelphia 76ers. Tuvo muchos años en su pick y luego cuando está en su pick tuvo otros años en lo que no estaba en su mejor momento, pero contribuyó para alcanzar victorias, ¿verdad? Y alcanzar campeonatos también. Luego pasamos a Dave the Butcher. Uno de mis equipos favoritos de todos los tiempos son los New York Knicks de esos años 70, ¿verdad? Compuesto por Willis Reed, Dave the Butcher, Bill Bradley, Walt Frazier, Elder Monroe. Aunque no seamos de esos tiempos, usted puede buscar los juegos de esos tiempos y disfrutarse y ver lo que era un buen baloncesto. Y Dave the Butcher fue una pieza muy clave, jugando en ambos lados de la cancha, siendo eficiente y dando el todo por el todo, no simplemente ayudando a conseguir campeonatos, sino manteniendo un nivel óptimo de juego. Luego pasamos a Clyde the Great Drexler. Este es uno de los mejores shooting guards de la historia y muchas veces nos olvidamos de él, lo ignoramos, siempre hablamos de Jordan en el pasado. Y cuando digo, sí, ha habido shooting guards antes de ellos, pero estamos hablando de jugadores en esta época donde los jugadores eran más atléticos. Si algo que separa a Jordan, el Jumpman, Jordan muy atlético, brinca alto, hace cosas que nadie hace. Craig Drexler era una versión de Jordan, no a ese nivel, un poco como decimos, más pobrecita, pero tampoco era una porquería. El señor Craig Drexler era un jugador bastante completo y recordemos que llegó a una final, no teniendo una segunda estrella del nivel de Scottie Pippen. Estamos hablando que sí, Jordan es mejor que él, pero se enfrenta en una final en el tú a tú en el año 92. Recuerdan que ahí fue donde Jordan mete los 6 triples y hace récord en la primera mitad y hace shock como que, ¿y qué pasa? No, que yo no metía del triple. Pero usted también se tiene que recordar y poner bajo contexto que el señor Craig Drexler, su segundo arma, el señor Terry Porter, que jugaba de point guard y tenía tremendo jugador en su equipo, no se equivoque, pero nadie del nivel de Scottie Pippen, que luego lo vamos a mencionar porque está en la lista de los 50 mejores jugadores de todos los tiempos, mientras Craig Drexler no tuvo otra persona que hizo esa lista. Así que yo creo que es una persona que pasa desapercibida, guardiaba muy bien el balón, estuvo en el Dream Team, era un jugador que te donkeaba muy bien y también te podía de vez en cuando meter el tiro de afuera y era un fajón, un tipo de 20 y pico, casi 30 puntos por noche. Y pienso que se le da más respeto, a veces pasa desapercibido y está muy bien merecida su posición y sí ganó un campeonato.
ya bajando de su prime, cuando se unió con su compañero de universidad, el señor Hakeem Olajuwon, a los Houston Rockets en su segundo campeonato, que fue el año en cual Jordan volvió y perdió contra los Magic en los playoffs, que fue en la temporada 94-95. Ahí sí ganó cuando se fue de los Portland Trail Blazers, ganó con Olajuwon, pero ya no estaba en su prime. Pero cuando está en su prime 92 no tuvo esa segunda voz. Hubiese sido ciertamente interesante, alguien que unappreciated, no se le da el valor y que ciertamente merece estar en la lista. Luego de él, ¿quién viene? Una de las leyendas más grandes del baloncesto, el señor Julius Erving, The Doctor, Dr. J. Dr. J probablemente tuvo sus mejores años en la ABA, no en la NBA, pero con todo y eso, cuando llegó a la NBA le quedaba baloncesto. Y él trajo, ¿verdad?, esa magia que la ABA tenía, que la NBA no tenía, en la cual se jugaba un baloncesto distinto, un estilo distinto. Llega este caballero con el afro, donkeando, fue el primero en una competencia de donkeo. Recuerden que la competencia de donkeo es algo que vino de la ABA y la NBA lo adaptó, y es el primero en hacer el famoso donkeo del tiro libre, antes que Michael Jordan. Recuerden eso. También gracias a él fue que acortaron los tableros, porque cuando este caballero brincaba, su cabeza daba con la parte de abajo del tablero, que antes era más, se desprendió un poco más de lo que es el aro, era más más bajo que eso, y él una vez donkeando se dio tan duro, y luego pues se implementó y fueron cortando el tablero en la parte de abajo y le metieron la goma y todo esto para que situaciones como esta no ocurrieran. Dr. J fue el primero que voló por los aires, ¿verdad? Esa figura. Y ciertamente a quienes conocen el baloncesto saben que él es el Michael Jordan antes de Michael Jordan, el señor Julius Erving, Dr. J. Luego de él tenemos al señor Patrick Ewing, uno de los mejores centros de todos los tiempos, que jugó con los New York Knicks. Probablemente nunca tuvo en su prime, al igual que muchos jugadores grandiosos, alguien a su lado que le ayudara a ganar un campeonato. Sí, llegó a una final, Olajuwon le ganó, y luego que llegó a la segunda final ya no estaba en su prime, pero ciertamente cuando él estuvo en su tiempo era un centro completo, un 7 pies que te galdeaba el balón, jugaba fuerte abajo del aro y tenía una jumpa a media distancia devastadora. El mismo Shaquille O'Neal puede decir cuán bueno fue el señor Patrick Ewing, y como muchas veces se habla de muchos centros y a él no se le menciona y se le devalora, cuando estudia la historia del baloncesto, usted entiende que este caballero no simplemente era grande como defensor, también como jugador ofensivo, era un jugador completo, y que bajo otras circunstancias estuviera posicionado en una posición más importante cuando hablamos de los mejores jugadores de todos los tiempos. Con todo y eso, hace la lista de los 50 mejores jugadores de todos los tiempos. Luego de él, ¿a quién tenemos? Otro que jugó muchos años para Nueva York y trajo grandeza, el señor Walt Clyde Frazier. Walt Clyde Frazier fue uno de los point guards por excelencia de los años 70. A lo mejor no te podía meter la bolita como un señor Jerry West, pero su defensa era impecable. Su control del juego era impecable. Ayudó al equipo a conseguir 2 campeonatos y se impuso como una figura muy importante en esos tiempos, no simplemente por su estilo fuera de la cancha, sino por cómo ejecutaba en cancha y el líder que fue. Ciertamente bien merecido. Luego de él, ¿a quién tenemos? A The Iceman, George Gervin, el famoso finger roll, un jugador largo que a veces compara a Kevin Durant con él y usted dice, ¿quién es este? George Gervin comenzó jugando para los San Antonio Spurs y terminó su carrera en los Chicago Bulls, donde jugó un año con Jordan, y luego de esto, ¿verdad?, se retiró. Pero cuando estaba en los Spurs, ciertamente fue una de las figuras de ese tiempo que más se imponía anotando el balón en la liga, y lo hacía de una manera con finesse. Era flaquito como Kevin Durant, por eso los comparan, y tenía un estilo de juego muy sabroso y que le dejaba saber al oponente, el hombre de hielo está aquí, The Iceman. Tremendo jugador en sus tiempos y bien merecido esa posición ahí. Luego tenemos a Al Greer. Luego de Al Greer tenemos a John Hondo Havlicek. Havlicek se conoce como uno de los mejores Celtics de todos los tiempos. Ayudó
al equipo probablemente a ganar varios de los campeonatos. Estamos diciendo que él ganó 8 campeonatos con los Boston Celtics, pero él fue figura principal, una de las figuras principales. Jugó toda su carrera con los Celtics. Se recuerdan, si ustedes han visto videos y famosos cortes de video que todavía da la NBA cuando dice Havlicek steals the ball, él robó el balón, ¿verdad? Una jugada muy importante, se acabó el juego, ganaron los Celtics. Cuando usted busca, Havlicek es uno de los mejores anotadores de su tiempo en la liga. Salió de la banca, luego se convirtió titular y por muchos años fue un jugador que se mantuvo a un nivel óptimo y ayudó a un equipo de los Boston Celtics, el cual su principal rol, los Boston Celtics eran defensores, pero él ciertamente era una de las figuras que los ayudaba a anotar, porque si usted no anota, no gana, y bien mereció esa posición. Luego tenemos a Elvin Hayes, un jugador, ¿verdad?, que por muchos años lo usó muy bien con los Washington Bullets. Un equipo, ¿verdad?, que no fue muy bueno para sus tiempos, pero sí tuvo muy buenas figuras e imponentes. Inclusive, en su carrera en la NBA ganó un campeonato. Y muy bien merecida su posición ahí. Luego de Elvin Hayes, ¿a quién tenemos? Al señor Earvin Johnson. Earvin Magic Johnson. Todos los conocemos por los Showtime Lakers. Una de las figuras junto a Larry Bird que propulsionó la década de los 80 de la NBA. Y un jugador que enseñó que la estatura no tiene límites, porque este caballero tiene una estatura a lo mejor de un jugador que te podía jugar la 3 o la 4 y te jugaba la de point guard. ¿Por qué? Porque tenía la visión de cancha necesaria para superar a cualquier jugador que quería coger su posición de armador, y corrió una ofensiva por excelencia y nos mostró excelencia por años, ganando múltiples MVP, múltiples campeonatos y formando esa dinastía de los Lakers junto a otras leyendas que también están en esta lista, como lo son el señor Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy. Fue quien convirtió a los Showtime Lakers en la leyenda que soy hoy en día. Ese baloncesto rápido y bonito, estos pases de ensueño, este juego que parecía mentira pero es realidad, ¿verdad? Y que demostró que se puede jugar bonito y también tener éxito en el deporte. Así que muy bien merecido a lo que casi todos reconocen como el mejor point guard de la historia, el señor Magic Johnson. Luego tenemos a Sam Jones. Es uno de los olvidados. 10 campeonatos con los Boston Celtics. Fue uno de los caballeros que más acompañó a Bill Russell en esa travesía por los 11 campeonatos. El señor Sam Jones, un shooting guard por excelencia de esos tiempos. Un caballero de 20 puntos o más por noche en esos tiempos, que siempre hacía su trabajo. Y a veces olvidamos cuando hablamos de Bill Russell, ¿verdad? Y muchas personas repiten como el papagayo porque no saben de la historia del baloncesto y simplemente repiten. Y usted no se pone a buscar y no entiende que Bill Russell tuvo tremendos compañeros, que la mayoría tiene como 8 compañeros que también están en el Salón de la Fama junto a él, y que varios están aquí en la lista de los jugadores más importantes en la historia del baloncesto a sus 50 años en la NBA. Y el señor Sam Jones fue uno de ellos, y es un olvidado, y que fue un caballo para sus tiempos, se le reconoció y está en la lista. Luego de él, ¿con quién vamos? ¿Con quién vamos? Con la figura principal del baloncesto y la NBA, el señor Michael Jordan. ¿Qué podemos decir de Michael Jordan? Un jugador que entró en el 84, primero se impuso como un donkeador. Venía en la universidad de no ser la figura principal, pero sí se le conocía por encestar el tiro importante en juego de campeonato. Así que ya se sabe que era un jugador que venía con una vena fría. Luego viene a la NBA. Usted lo ve en los shows de donkeo y ahí es donde dicen: este caballero puede volar, porque cuando usted lo ve en el aire parece que toma escalones extra y sube más arriba. His earnest, Michael Jordan. Y luego sigue su juego dominando la liga, demostrando que se puede ser grandioso en ambos lados, galdeando, encestando, donkeando, un juego a media distancia de excelencia. Y luego, cuando consigue el equipo apropiado, se apodera de la liga y nadie puede llegar a ese nivel. Un caballero que todas las noches exigía el más por el más y nunca dejaba una gota que no sudaba en la cancha. Esta es la figura ciertamente a seguir si usted busca un modelo que es de excelencia y es un ejemplo y que le muestra a usted cómo en el baloncesto usted puede llegar a un próximo nivel. Estás hablando de un Michael Jordan que cuando trató de hacer su equipo de varsity no le escogieron a su hermano y él no. ¿Y qué le hizo? Llegó a su casa, pero su mamá la habló, se motivó, practicó, mejoró, y hoy en día ¿quién es?
quienes la mayoría de las personas reconocen como el mejor jugador de baloncesto de la historia. Ciertamente en esta lista no se puede hacer si la figura de Michael Jordan no está. Usted entiéndase que ese jugador no solamente dominó la liga por tantos años y que mucha gente le da reverencia. Usted tiene que entender que es la mayor inspiración para los jugadores de hoy en día. Cuando él fue en el año 92 en el Dream Team, él inspiró a jugadores de otros lugares. En Barcelona, usted ve eso que guindaba de un edificio, era la imagen de Michael Jordan porque él era la figura del baloncesto, like Mike. Todos querían ser como Jordan. Usted inclusive ve jugadores hoy en día, no que se ponen simplemente los tenis, se ponen el número 23 porque todos querían ser como Jordan. Y él fue quien inspiró una generación, no solamente dominó una generación, sino luego de dominar y retirarse, inspiró otra generación. Y el baloncesto ciertamente no estaría donde está hoy en día, específicamente la NBA, si la figura de Michael Jordan nunca hubiese existido. Así que ¿quién más que el señor Michael Jeffrey Jordan para representar esta lista de los 50 mejores jugadores de todos los tiempos? Lo seguimos por el señor Jerry Lucas, un tirador por excelencia, muchos años, un nivel alto de baloncesto, solamente un campeonato, pero siempre jugó muy competitivo, muy merecido estar ahí. Luego seguido por uno de los mejores power forwards de todos los tiempos, el señor Karl Malone, que tal vez no tiene los campeonatos porque nunca logró ganar uno de esos campeonatos, pero ciertamente contribuyó mucho al baloncesto. Él es lo que significa ser un power forward, una persona que con su cuerpo demostraba el poder que tenía en cancha, que está segundo en la historia anotando puntos, hizo el mejor dueto con otro jugador en cuanto a lo que es el pick and roll, ¿verdad? Que es algo que los power forward hacen, pero él lo hacía a un nivel óptimo. Hoy en día es un pick, tiran el triple, no, para esos tiempos era el pick, podía medir a distancia, también se posteaba un pick y se metía para adentro, muchas opciones para anotar. Lamentablemente llegó 2 años corrido a la final y el equipo de los Chicago Bulls, el cual está muy poderoso para esos tiempos, lo derrotó él y a su compañero John Stockton. Pero ciertamente quienes saben del baloncesto saben que la figura de Karl Malone fue una figura muy dominante e imponente mientras los años que estuvo en la liga. Luego de tenemos al señor Moses Malone. Moses Malone es este jugador que también es olvidado. Este jugador que jugaba centro, y si usted busca la historia de la NBA, los rebotes ofensivos, él es el líder históricamente en esa categoría. Está hablando de un jugador que sí jugó en la NBA y dominó por muchos años, pero cuando llegó a la NBA también dominó por muchos años. Era un jugador que jugaba cerca del aro. Decían, es que Moses tira, falla mucho para coger sus propios rebotes ofensivos y hacer números. Los números buscarlos los hacen los jugadores de hoy día. A lo mejor no le salía. Él para esos tiempos pues revolucionó eso, si es que en realidad hacía eso. Era un ganador. Ganó más de un jugador valioso. Ganó 3. Y ganó un campeonato. Él se impuso como la figura que ayudó al Dr. J a conseguir su primer y único campeonato en la NBA. Y es famoso por cuando lo cogen y él dice fou, está diciendo que va a barrer toda la serie y va para la final a ganar. Ciertamente no barrió como él quería, pero sí ganaron el campeonato. Una figura olvidada, el señor Moses Malone, recordado por Mouse in the House. Este jugador que cuando tenía un jugador pequeño cerca del aro, en la pintura, pedía el balón en el poste y decía Mouse in the House, tengo un ratón en la casa. Eso avisándole a su equipo, tengo un jugador inferior en estatura a mí y yo voy a capitalizar sobre esto y voy a lograr un canasto fácil. Moses Malone, uno de los mejores centros de todos los tiempos, olvidado, pero en la lista de los top 50 siempre va a ser recordado. Luego seguido por uno de mis favoritos, la pistola, Pistol Pete Maravich. Este jugador que desde universidad demostró que tiene una capacidad de jugar un juego distinto, no solamente por jugando con su estilo único, sino también encestando y pasando el balón de maneras que a veces las personas no lo hacían para esos tiempos, y cuando llega a la NBA ciertamente lo hace. Es un jugador que anotó muchos puntos durante el tiempo que jugó. Si se recuerdan, llegó a jugar con su nickname en la camisa, no llegó a jugar con su nombre, pero también llegó a jugar por como le llamaban, Pistol, y era una pistola porque le gustaba tirarlas, pero así, de esa manera, tenía un dribleo único
y un estilo de jugar único y pasaba único. ¿Qué le daba este estilo a este jugador? Recordamos por ese tiempo de segregación donde todavía los blanquitos y los negritos no se juntaban. El señor Pistol Pete, como quiera, se juntaba con sus amigos negritos que tenían un estilo de baloncesto más calle y él aprendía de ellos. Ya él venía con esa picardía que aprendía que hay fundamento y le añadía esa parte callejera, y por eso es que usted ve que este caballero tenía un estilo único de esos tiempos que evolucionó el juego cuando dribleaba de una manera particular, cuando hacía esos pases de ensueño antes que Mike Johnson, y cuando encestaba de unas maneras que usted decía, wow, ¿cómo él hizo esto? Y usted ve los Kyrie Irving y dice, wow, qué cosa brutal hizo Kyrie Irving. Pero busque quién era Kyrie Irving antes de Kyrie Irving. El señor Pete Maravich era esa figura que ayudó a evolucionar el baloncesto, dándole esa picardía al juego que le hacía falta. Bien merecida esa posición. También destacamos que cuando se entregaron las chaquetas esa noche de los top 50 players en el 96, Pistol Pete ya había fallecido y sus dos hijos, su hija y su hijo, fueron quienes recibieron, ¿verdad?, el jacket por él, pero siempre se ha recordado ahí. Luego de este viene Kevin McHale. Kevin McHale, quien fue uno de los cómplices de Larry Bird en dominar con los Boston la época de los 80 en el este, ¿verdad?, que siempre, si no estaban ganando, estaban peleando por el campeonato todo el tiempo. Kevin McHale empezó en la banca, luego se convirtió en cuadro regular y es una figura muy interesante porque, aunque no se menciona mucho cuando se habla de los power forwards de la historia, ciertamente muchos jugadores hablan de cómo este es uno de los mejores jugadores de poste de la historia. Mucha gente, como el señor Charles Barkley dice, el jugador que más a mí me da problemas cuando yo lo guardaba uno para uno era Kevin McHale, porque tenía muchos movimientos en el poste, los cuales él nombraba, y estos movimientos eran muy efectivos. Así que este era un jugador que jugaba un baloncesto, ¿verdad?, que hoy en día no se ve mucho, es el juego del poste, y era muy efectivo. También era un tremendo defensor y ciertamente una pieza ancla para esos Boston Celtics de los años 80 y de los campeonatos, de los 3 campeonatos, ¿verdad?, de los cuales fue parte. Fue una pieza de las principales. El señor Kevin McHale muy bien colocado en esa lista. Luego tenemos a George Mikan. George Mikan es el primer grande Laker cuando eran los Minneapolis Lakers, cuando los Lakers no estaban ni en Los Ángeles, cuando los Laguneros no estaban allí. Este era un centro con espejuelos, blanquito, para el tiempo que todos los que jugaban eran blancos, pero este ciertamente se impuso como un centro, anotando el balón, dominando las tablas para ese tiempo, donde todavía no habían estrellas establecidas. Probablemente, si usted busca la historia de la NBA, esta es una de las primeras figuras establecidas como una estrella en el equipo, y fue de los que ayudó a los Lakers a ganar 5 de sus campeonatos. 5 de esos campeonatos Lakers no se ganaron en Los Ángeles, se mantienen con ellos de renombre porque la franquicia se movió. Son campeonatos de franquicia, pero no del lugar donde se ganaron, porque los ayuda a ganar George Mikan en Minneapolis. Bien merecida su posición ahí. Luego tenemos a Earl the Pearl Monroe. Earl the Pearl Monroe era un jugador el cual mucha gente decía, Earl es un jugador que es medio mordidito y qué sé yo, tiene un estilo brutal, jugaba súper bien, anotaba súper bien. Y la gente decía, pero es que Pearl, mucho juego para él. Y fue interesante que él y Walt Frazier eran como, ¿verdad?, contrincantes en la cancha, y cuando Earl the Pearl lo cambian y llega a los New York Knicks, él se vuelve y forma un buen tándem, una buena pareja con Walt Frazier, y logra conseguir su primer y único campeonato junto a Frazier. Una figura muy importante en esos años 70, ¿verdad? Y que la gente que vio el baloncesto para esos tiempos, y usted si ve los videos, estudia el juego de ese tiempo, usted dice, wow, tremenda figura esa de Earl the Pearl Monroe. Luego de Earl the Pearl tenemos a Hakeem Olajuwon, otro centro que a veces olvidamos cuando hablamos de los mejores de todos los tiempos, y hay que recordar que como centro tiene jugador defensivo del año y jugador más valioso. Fue el centro que ganó el Final MVP, el MVP de las finales, los 2 años que Michael Jordan estuvo jugando pelota. Estamos hablando del jugador que en el 84, cuando se draftearon los jugadores, él fue el jugador que se drafteó número 1, no fue Michael Jordan. Recuerden que se fue él, lo drafteó el Houston, luego Sam Bowie, Portland, y luego Michael Jordan lo cogieron los Chicago Bulls. Así que los cogieron por encima de Jordan. Usted dice, wow, qué metía pata metió Houston. Pero él sí le trajo 2 campeonatos. Él sí les trajo grandeza. Él desde joven llegó a las finales con el señor Ralph Sampson, pero perdieron. Pero Hakeem Olajuwon, ciertamente conocido como The Dream,
es una figura imponente, y si algo usted piensa que le da potencia a este caballero, no es que está Yajim en block, en rebote, en la historia, en punto, en todas las categorías que usted quiere, y que tenga un juego, probablemente, si no el más completo, un centro de la historia que puede hacer todo en cancha. Pero lo que usted le tiene que dar valor, que usted entienda que cuando este llegó a la final, este le ganó a Shaquille O'Neal y este le ganó a Patrick Ewing. Y en la conferencia del oeste tumbó el señor David Robinson. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando que este tumbó a muchos de los top centers de la historia. Se enfrentó a gente que en su posición eran los caballotes junto a él para ese tiempo, y pudo capitalizar sobre ellos. Yo creo que esto hizo un poco sobre el carácter y sobre qué tipo de jugador es este. Porque muchas veces usted ve un jugador que la mata y usted dice, wow, este caballo, pero él no tiene nada en su posición que él tenga que guardiar o irse del tú a tú como antes y decir, wow, este caballero está al nivel de él, vamos a ver quién está superior, ¿verdad? Él ciertamente se enfrentó a grandes centros y a todos en su tiempo les demostró por qué él era The Dream. Luego de él, ¿a quién tenemos? A The Big Diesel, Shaquille O'Neal, la máquina más imponente en la historia de la NBA. Nadie ha sido más imponente que Shaquille O'Neal en la NBA. Este caballero drafteado en, si no me equivoco, fue en el año 92, si no me equivoco. Fue 92 a 94, en este momento no recuerdo. Pero este fue drafteado para ese tiempo en el 92. Ok, estaba seguro, por ahí era. En el 92 fue drafteado y ya en el 96 lo pusieron en la lista de los 50 mejores jugadores de todos los tiempos. Esto simplemente fue una proyección y una estrategia por parte de las personas que lo escogieron. ¿Por qué? Porque este no contaba con la trayectoria para demostrar que él merecía estar en esa lista, pero ciertamente ya estaba proyectando que iba a ser uno de los mejores de todos los tiempos. Probablemente lo ven y decían, ok, se ve que no se lastima. Nadie puede con este tipo. Olvídate que este tipo va a arrasar en la liga. Ciertamente lo hizo. Así que si usted puede hablar de una elección prematura para esos tiempos, fue la de Shaquille O'Neal, pero fue muy bien acertada, porque usted sabe por cuántos años Shaquille O'Neal dominó la liga, en una liga donde nadie lo podía parar, y en la cual él dice, ponme la liga de hoy en día, y si antes no me podían parar, que habían centro, imagínate hoy día. Shaquille O'Neal ciertamente se coloca como esa figura, al igual que Wilt Chamberlain se colocó en un pasado, que es una figura dominante e imponente, y que todo centro dice, wow, es grandioso, y nadie quería irse en contra de Shaquille O'Neal. Esa es la verdad. Luego de Shaquille O'Neal tenemos a The Chief, Robert Parrish, un jugador que por muchos años dio grandeza y jugó a niveles óptimos. Luego, cuando estaba empezando a bajar un poco su juego, ese centro, ¿verdad? El cual era finés, porque sí tenía un tirito de media distancia, llega a los Boston Celtics y también fue parte crucial de esos campeonatos que ganó el señor Larry Bird en los Boston Celtics. Robert Parrish fue esa figura de centro inicial que lo ayudó a conseguir y ganar, un jugador que por muchos años mantuvo un nivel óptimo y que jugó por muchísimos años en la NBA y siempre dejándolo el todo en la cancha. Luego tenemos a Bob Pettit. Bob Pettit es uno de los jugadores olvidados. Este jugador tiene dos jugadores más valiosos, tiene un campeonato, y si usted busca a Bob Pettit para el tiempo que jugaba con los St. Louis Hawks, Bob Pettit era un anotador por excelencia en esos tiempos. Si usted busca quién era Bob Pettit, usted dice, ¿quién es este blanquito? Y usted lo va a ver anotando. Para esos tiempos fue un jugador muy dominante, aceptando el balón, y ciertamente merece un lugar en el panteón de estos jugadores grandiosos de esos tiempos que ayudaron a crecer el baloncesto, y es también de esas figuras importantes y olvidadas a su mismo tiempo. Luego tenemos a Scottie Pippen. Scottie Pippen, un jugador que no proyectaba mucho, pero junto a Jordan, ¿verdad? Se le pegó un poco de esa grandeza y fue un jugador que fue creciendo. Ciertamente la mano derecha de Michael Jordan en conseguir esos 6 campeonatos, y con la cual probablemente Michael Jordan no hubiese podido ganar esos campeonatos. ¿Qué hace Scottie Pippen grande? Que era un two-way player, al igual que Jordan y muchos jugadores. Era un jugador que daba el todo por todo en ambos lados de la cancha. No solamente encestaba el balón y repartía el juego, también en el lado defensivo. Mucha gente lo reconoce por muchos años como el mejor jugador de perímetro elite para esos tiempos en la liga. No era Jordan, era él.
Ciertamente tuvo que sacrificar mucho, ¿verdad? Para que la figura de Michael Jordan fuera imponente y hiciera lo mejor que sabe el señor Michael Jordan, que es anotar el balón. Pero eso no le quita el balón que Scottie Pippen tuvo en el equipo, e inclusive en la historia del baloncesto. Cuando usted lo ve y mucha gente dice, wow, yo quisiera ser como Scottie Pippen, porque él jugaba la 3, pero era un jugador muy atlético como Michael Jordan, y ahí es donde usted ve esa combinación de esos dos jugadores en la 2 y en la 3, que eran muy atléticos, y en la cancha abierta no había quien los tocara. Así que ciertamente estar ahí en esa lista está muy bien merecido para Scottie Pippen, y está además que las personas crean que él simplemente está ahí por Jordan. Sí, Pippen probablemente evolucionó gracias a que Jordan le enseñó a ese work ethic, a practicar más duro, a tratar más duro para mejorar. Pero eso no quita que él, como su propio caballero que es, tenga su propia grandeza con él. Porque sí, la tiene y la tuvo. Muy bien merecido, Pippen. Luego tenemos al señor Willis Reed. ¿Quién recuerda a Willis Reed de los New York Knicks? Ese famoso juego contra los Lakers donde Willis Reed está echado de una pierna y entra, mete 2 tiros a media distancia y sale del juego, y los Knicks ganan el juego. Sin quien era su jugador más valioso, Willis Reed. Este simplemente los motivó con su espíritu positivo, y estos pudieron empujar para un campeonato. Este estuvo 2 campeonatos para los New York Knicks. Ciertamente esa figura de centro de esos tiempos muy importante era zurdo y tenía juego de perímetro. El señor Willis Reed, muy importante en esa época de los 70 para ese equipo grandioso de los New York Knicks. Muy bien merecida ese lugar ahí en los 50 mejores jugadores de todos los tiempos. Luego, ¿a quién tenemos? A nada más y nada menos que el Big O, Oscar Robertson. Más que un MVP y más que un campeonato, ¿verdad?, en el cual Lou Alcindor, Kareem Abdul-Jabbar le ayudó a ganar, pero todos reconocen a Oscar Robertson como una figura muy imponente en los años empezando los 60 y luego los 70. El señor Oscar Robertson, lo que es el baloncesto, ayudó a evolucionar. Era un caballero que te jugaba la 1 y tenía un cuerpo grande. Era un tipo fuerte y también tenía un juego finesse. Tenía ese juego al poste, ese juego a media distancia muy bonito. Tras de eso era un jugador completo. Jugaba defensa. Podía repartirte el juego. Te recogía el balón. Él hizo un triple-double solamente por una temporada cuando lo compara con Russell Westbrook. Pero usted busca muchas temporadas en las cuales se quedaba corto por 1 o 2 dígitos en ciertas categorías y tuviese promediado triple-double por más. Así que para ese tiempo él era un jugador muy imponente y que ciertamente se reconoce como de los mejores de todos los tiempos. A veces se olvidan porque no tuvo tanto éxito como equipo, pero individual este sí tuvo mucho éxito. Y quien sabe de baloncesto le da respeto y el honor que se merece el señor The Big O, Oscar Robertson. Luego seguimos con The Admiral, David Robinson. Otro más que a veces no mencionamos cuando hablamos de los mejores centros de todos los tiempos. Un MVP, 2 campeonatos. Recuerden que David Robinson, cuando primero lo draftearon, él estaba todavía en Navy. Luego cuando viene a la NBA, olvídese que este caballero empieza a jugar su magnífico baloncesto, y era otro jugador que te jugaba a ambos lados de la cancha. Un jugador que también, al igual que Patrick Ewing, era el otro centro que era parte del Dream Team. Era un caballero que tenía un físico imponente, era zurdo, te jugaba a la centro y mire, te guardeaba como el mejor defensor de cancha y también podía ser el mejor jugador ofensivo de cancha. Estamos hablando de un caballero que, si usted busca los números y lo que hizo en su carrera, usted va a saber que él es devalorado. Muchas veces se le pasa por desapercibido cuando se hablan de los mejores centros de todos los tiempos, y es como todo, a veces no tiene el complemento perfecto para ganar. Cuando por fin llegó su complemento perfecto para ganar esos 2 campeonatos, el señor Tim Duncan era un chamaquito y David Robinson está empezando en edad. ¿Qué problema hubiese sido estos dos si hubiese estado los dos juntos en su mejor tiempo, en su prime? David Robinson, sencillamente muchos años de un baloncesto elegante y bien merecido estar en esa lista. Luego, ¿a quién vamos? Al ganador de todos los tiempos, al señor Bill Russell. 11 campeonatos, 5 jugadores más valiosos. Usted sabe que el Final MVP tiene nombre y apellido y se llama el Bill Russell Finals MVP Award.
Bill Russell es esta figura que todo el mundo habla con el papagayo cuando hablan de campeonato. La verdad es que Bill Russell, si algo representa, no es simplemente una cultura de ganar y de que yo pongo a los otros por delante de por mí. Bill Russell no buscaba anotar el balón, Bill Russell buscaba defender, rebotear, e inclusive para ese tiempo no se toman todas las estadísticas. Dicen, si todas las estadísticas se hubiesen tomado, Bill Russell probablemente fuera el líder en tapones, a lo mejor estuviese bien alto en asistencia porque también te repartía el juego. Era un centro que era bajito, medía 6'9", pero daba el todo por el todo y era un jugador de equipo, todo el tiempo levantando a sus compañeros de equipo. Hablamos en una época donde el racismo era rampante y esta vez se recibía amenazas de muerte para que no jugara, para que no ganara, y como quiera jugaba, ganaba, daba cara en cancha. Así que este es una persona que es una figura que impacta no solamente en la NBA dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Ciertamente, si las personas quieren aprender de la NBA, quieren aprender los sacrificios que se hicieron, cómo esto ha evolucionado y gracias a cuáles figuras están hoy en día esto aquí, Bill Russell es esa figura que puede ciertamente representar la NBA con dignidad y que dio el todo por muchos años consecutivos, y por eso se le reconoce como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Luego tenemos al señor Dove Chase, luego tenemos al señor Bill Sharman, luego tenemos al señor John Stockton. John Stockton, número 1 en la historia en asistencia, en robos de balones, un juego de excelencia como point guard, un verdadero point guard, un armador que repartía el juego, podía anotar pero repartía el juego, por más chiquito que fuera, una defensa impecable, fue parte del Dream Team. Si este no ganó campeonato, fue gracias a que se enfrentó a los Chicago Bulls de Michael Jordan. Pero ¿por qué este está número 1 en asistencia en la historia? Porque Karl está número 2 en puntos. Eran una combinación perfecta de point guard y power forward. Uno sin el otro no podían subsistir. Ciertamente una de las historias lamentables que no hayan ganado ese campeonato, ¿verdad?, por el cual lucharon tanto tiempo. Pero John Stockton dio muchos años de excelencia en el baloncesto, y a veces cuando hablamos de los mejores point guards no se menciona. John Stockton a lo mejor no tiene un juego bonito a nivel de un Kyrie Irving, de un Pistol Pete y de otros jugadores que tenían juegos bonitos, tenían un juego más fundamentado, pero no significa que el juego de este no fuera de impacto en cancha y de que este no es un role model. Si usted está entrenando a alguien diciéndole, mira, tú seas un gran armador, yo creo que John Stockton es una figura en la cual usted me dice, yo quisiera que tú jugaras un juego como el de John Stockton. Este caballero sencillamente tiene que estar en la lista. Luego pasamos a Isaiah Thomas, la cabeza de los Bad Boys. Mucha gente recuerda a Isaiah Thomas, ¿verdad?, por los Bad Boys, este equipo tan imponente que jugaba bien físico y todo lo demás. Pero vamos a hablar de Isaiah Thomas, el jugador. Este era un jugador que era un point guard natural, medía 6'1", muy bajito, ¿verdad?, comparado con figuras como la que se enfrentó con Mike Johnson, que medían 6'9", pero ciertamente Isaiah Thomas dejaba el todo por el todo en la cancha y era un mago en la cancha. Driblaba bien, metía la bola, se esforzaba en la defensa, podía repartir el juego, era un líder de equipo, y esto fue lo que proporcionó a que ellos ganaran esos 2 campeonatos. Todo el mundo recuerda esos playoffs cuando en un juego Isaiah Thomas se sufre una lesión en la pierna, y como quiera este sigue jugando y tiene un juegazo, y eso te deja saber que ese jugador tenía corazón, que siempre daba la última gota de sudor, dejara que esa gota cayera en cancha, daba el todo por el todo. Y cuando usted también habla de los mejores point guard de todos los tiempos, usted tiene que hablar de Isaiah Thomas y su contribución al baloncesto y el dolor de cabeza que este fue para todos los jugadores que lo defendieron en esos tiempos. Luego tenemos al señor Nate Thurmond, que fue un centro por excelencia con los Golden State Warriors. Luego de este tenemos al señor Wes Unseld, quien también jugó varios años con los Washington Bullets y también unos años de excelencia baloncelística. A veces no se habla tanto de Wes Unseld, ¿verdad? Tiene un jugador más valioso y un MVP. Ciertamente una figura que en esos años, ¿verdad?, de los 70, donde hubieron distintos campeones, no se repetían mucho los campeones, él fue una de esas figuras que ganó campeonato en ese tiempo. Luego de Wes Unseld tenemos al señor Bill Walton, el papá de Luke Walton. Bill Walton, esta persona que tenía como carácter de hippie,
y era un poco raro. Un jugador de equipo ciertamente se preocupaba por rebotear el balón, se preocupaba por velar el canasto y contribuir de todas las maneras que pudiera para que su equipo pudiera ganar, y esto lo llevó a ganar un jugador más valioso y también un campeonato con los Portland Trail Blazers. Luego, cuando esto estaba bajando su juego, ya está en sus últimos años, los Boston Celtics de Larry Bird los cogen para que salga de la banca y los ayude, ¿verdad? Le dé ese empujecito extra para ganar campeonato, y también gana un campeonato cuando está junto a ellos en los Boston Celtics. Bill Walton, sencillamente un jugador que, aunque muchas personas dicen él es el odd man out, es la persona que no debe estar en esta lista, y ciertamente se entiende que hay ciertos jugadores que se dejaron, que si tú lo pones en la balanza con él, usted dice, bueno, pues a lo mejor Bill Walton, si hay que sacar uno, en la figura que hay que sacar, se puede reemplazar con este y el otro. Pero ciertamente fue un jugador que fue de impacto, jugó muy bien mientras jugó en la NBA, y hay que darle su lugar. Y si esos panelistas votaron por él, hay que respetar que esté en la lista, muy bien merecido. Luego a quien tenemos al logo de la NBA, el señor Jerry West, Mr. Clutch. Como él dice, no me llamen Mr. Clutch, yo bastante perdí en la final. Eso es cierto. Jerry West no es una figura que cuando usted habla de ganar se relaciona con él, porque perdió bastante que perdió y solamente ganó un campeonato. Jerry West se reconoce como el único jugador en la historia en una final perder y ganar un final MVP. Jerry West fue un jugador de excelencia en la NBA, era un anotador por excelencia por muchos años y mantuvo ese juego a un nivel muy alto. Lo que sí no pudo conseguir fue ganar tanto como quería, ya que se enfrentó a ese juggernaut de los Boston Celtics de Bill Russell. Pero ciertamente lo cogen como el logo porque era un jugador que tenía un juego bonito, se veía bien ese uniforme de los Lakers, encestaba mucho el balón, ¿verdad? Tenía un estilo que agradaba bastante al ojo. Sí le decía Mr. Clutch porque anotaba a veces unos canastos de ensueño desde la línea de 3 puntos y más atrás para ganar juegos cuando la línea de 3 puntos ni existía ni estaba en el mapa. Y ahí es donde adquiere el, ¿verdad?, este sobrenombre de él, Mr. Clutch, y también le dicen de logo porque es el logo de la NBA. Y pues para esos tiempos fui muy bien merecido. Hoy en día hay que cambiar el logo a otro jugador como el señor Michael Jordan o alguna otra leyenda, ¿verdad?, que pueda representar más la NBA. Ciertamente Jerry West la ha representado con su logo dignamente por muchos años y bien merecido está estar en esa lista. El señor Lenny Wilkens está luego de Jerry West, un jugador que también jugó por muchos años de excelencia, luego se convirtió en dirigente y mientras jugó siempre mantuvo un nivel óptimo. No es como que estaba en el mejor ni en los top, pero siempre mantuvo un nivel alto de juego por encima del promedio y lo mantuvo por muchos años. Simplemente consiguió más que un campeonato, pero jugó por muchos años con esa consistencia que lo caracterizó, ¿verdad? Y que luego le abrió ese opening, ¿verdad?, cuando jugar con ese IQ para convertirse en coach. Y por último en la lista tenemos a Big Game James, el señor James Worthy, quien le dio su primer campeonato a Michael Jordan cuando este era parte de los North Carolina Tar Heels. Este fue quien primero le dio un campeonato a Jordan, lo ayudó a ganar ese campeonato. Ya se sabía que Big Game James iba a ser grande. Usted me puede explicar, y yo no lo voy a entender, cómo los Lakers, luego de ganar campeonatos y tener al señor Mike Johnson y al señor Kareem Abdul-Jabbar, de repente terminan con el pick número 1. No lo entiendo, ni lo entenderé. Tema para otro día. Pero ciertamente draftean a James Worthy, que se sabía que se iba con el primer pick. Y esta figura imponente de James Worthy, que fue parte de ese trío devastador, porque con Lakers tenían tremendo equipo, ¿verdad? Figuras como Byron Scott, A.C. Green, Michael Cooper, Kurt Rambis, y podemos continuar. Pero las figuras principales de ese equipo eran Magic, James y Kareem. Y James Worthy, simplemente muchos años de excelencia. Recuerden, está en la final, cuando puso esos números brutales y se convirtió en el final MVP, en uno de que, si no me equivoco, fue en el último campeonato, pues el último campeonato de los Lakers, no recuerdo, y él ganó el final MVP, el señor Big Game James Worthy, una figura que por muchos años brindó excelencia, que fue quien le consiguió su primer campeonato a Jordan en la universidad, él siendo la figura principal. Así que cuando llegó a la NBA ya él era una figura principal y se unió a ese equipo que ya estaba tremendo. Así que usted imagínese, ¿verdad?, con esos Lakers en los 80 Showtime no era nada de fácil, y ciertamente Big Game James era lo que le hacía falta a ellos para terminar esa fórmula.
y jugó por muchos años en un nivel de excelencia óptimo. Otro más que merece estar en la lista de los top 50. Bueno, aquí yo le di por encima la lista de los top 50. Hablamos un poco de algunos de ellos, mucho de algunos, nada de otros, pero todos esos mencionados son los que hicieron la lista cuando la lista se formó originalmente en el 96. Y fueron jugadores escogidos, como dije, por 50 panelistas. No significa que estos son los que tienen que estar. La mayoría que tienen que estar, saben que no fallamos, están ahí. Que hay uno o dos que usted puede cambiar, pues se puede abrir para debate. Yo pienso igual, pero usted tiene que respetar, porque lo que está ahí, ninguno no se merece estar, ¿me entiende? Usted puede decirme, sí, a lo mejor este merece estar más que este o el otro, pero lo que usted no puede decirme es que ninguno merece estar, porque la realidad es que ahí todos los que están merecen estar. Unos más, otros menos, pero todos merecen estar. Nos dieron baloncesto de calidad por muchos tiempos en la NBA, fueron las figuras de sus tiempos. Usted tiene que recordarse, muchos de los que son fanáticos hoy en día, pues no aprecian ese baloncesto allá, pero las personas que son de esos tiempos lo aprecian y saben que esas eran las figuras que se imponieron en esos tiempos. Y usted tiene que entender que esto es una cadena, que si allá dio moho, acá se cae. Usted tiene que entender que ellos son los que construyeron el camino para el baloncesto que usted está viendo hoy día, y eso usted lo tiene que apreciar y admirar. Así que por eso le rendimos tributo, ¿verdad? No culto, pero tributo a los 50 mejores jugadores que fueron escogidos en el año 96. Y ahora, cuando vengan los próximos 25, creo que van a ser una adición brutal para formar esos 75 que van a representar a la NBA en sus 75 años de aniversario. Usted me puede comentar si quiere y decirme, mira, yo pienso que este jugador es más importante, menos importante. Siempre estamos abiertos a escuchar a los demás. Recuerden que aquí simplemente estamos para poner todo bajo contexto.